A ver, ¿qué pueden tener en común un santo que se dedicó a fundar hospitales y el caballero más famoso de la literatura, ese que luchaba contra molinos de viento? Pues a primera vista la verdad es que nada, pero en el corazón del siglo de oro español se esconde un vínculo secreto, uno realmente fascinante, entre San Juan de Dios y Don Quijote de la Mancha. Para descubrirlo tenemos que viajar a su mundo, un mundo complejo y lleno de sorpresas. Es que, pensémoslo. Por un lado, un hombre de carne y hueso, un santo reconocido por su caridad, una caridad radical. Y por el otro, un personaje inventado, un hidalgo cuya locura se ha convertido en leyenda. Uno construye, el otro deconstruye la realidad. ¿Cómo es posible que sus historias se crucen? La respuesta está en una idea potentísima de su época. Para entender esta conexión, hay que empezar por el primer protagonista de esta historia, Juan Ciudad Duarte, a quien todos conocemos como San Juan de Dios. Su vida es, en sí misma, una historia de transformación alucinante. Su vida fue de todo menos tranquila. Pasó de ser un soldado desilusionado a librero en Granada, un camino lleno de fracasos y de una búsqueda constante de sentido, hasta que un día, el 20 de enero de 1539, todo, absolutamente todo, cambió. Resulta que, tras escuchar un sermón de San Juan de Ávila, Juan sale a la calle como un torbellino, gritando, rasgándose la ropa, confesando sus pecados a voz en grito. Era, en el fondo, una performance, una ruptura total y pública con su pasado. La sociedad de entonces lo vio como un loco de atar y lo encerró. Lo que no sabían es que en ese manicomio nacería su verdadera misión. Esta frase lo define por completo. Imaginen la escena. Durante un incendio en el Hospital Real en 1549, mientras todo el mundo intentaba salvar objetos sagrados, estatuas, reliquias, él se lanza a las llamas para rescatar a los pacientes. Para él, los Cristos vivos, la gente, la dignidad humana, estaban por encima de todo. Esa era su filosofía, una auténtica revolución para la época. Y con esto en mente, saltamos ahora a nuestro segundo personaje. Si la locura del santo nació de un arrebato divino, la de Don Quijote tiene un origen, digamos, mucho más literario. Aquí no hay misterio. El propio Cervantes nos da el diagnóstico, casi como un informe médico. A diferencia del santo, cuya locura es una expresión de fe, la de Don Quijote es una consecuencia casi clínica de su adicción a los libros. Es el resultado, como leemos, del poco dormir y del mucho leer. Su cerebro literalmente se secó. Y aquí es donde vemos la primera gran diferencia, la que parece separarlos por completo. Los dos deciden vivir imitando a un modelo, sí. Pero mientras Juan de Dios elige el modelo supremo de la caridad, a Cristo, Don Quijote elige a un héroe de ficción, Amadís de Gaula. Una misión sagrada frente a una misión profana. Pero, y aquí viene lo bueno, a pesar de estas diferencias que parecen insalvables, en realidad son dos caras de la misma moneda. Son dos versiones de un arquetipo cultural clave de su tiempo. Y con esto llegamos al concepto que lo une todo, el arquetipo del lector contagiado. Ojo con esto, porque es la clave. En el siglo de oro se creía de verdad que los libros podían cambiarte, que podían contagiarte y redefinir por completo tu mundo. Tanto el santo como el caballero son, en esencia, víctimas de este contagio literario. Fijaos bien en esta tabla, porque es como una radiografía de la historia. Es una simetría invertida perfecta. La fuente de su locura es la misma, la lectura. Pero claro, el contenido es justo el opuesto. Uno lee textos de fe para servir al mundo real, el otro, novelas de caballerías para escapar a uno de ficción. Uno abraza la realidad para intentar curarla, el otro la rechaza para reinventársela. Y esto lleva a un resultado radicalmente distinto. La locura del santo es constructiva, crea hospitales que perduran. La del caballero es disruptiva y termina, como sabemos, en fracaso y ridículo. Aquel paralelismo es casi perfecto. Tan perfecto que uno se pregunta, ¿esto es casualidad? ¿O sabía Cervantes perfectamente lo que estaba haciendo al escribir la historia del Loco de la Mancha? Pues todo apunta a que de casualidad, nada de nada. Parece que Cervantes construyó a su caballero como una especie de respuesta, como un reflejo invertido y crítico del Santo de Granada. Y es que las pistas son bastante claras. Primero, Cervantes vivió y trabajó un montón de años en Andalucía, justo donde la fama del santo era inmensa. Segundo, y esto es clave, 20 años antes de que se publicara El Quijote, salió la primera biografía del santo. O sea, la leyenda oral se convirtió en un texto. Y un lector voraz como Cervantes es difícil pensar que se le pasara por alto. Y todo esto desemboca en una idea que es sencillamente genial. Si San Juan de Dios construyó hospitales de piedra para curar los cuerpos, se dice que Cervantes construyó un hospital de papel para curar el alma de una España que él veía enferma de cinismo, de falsos ideales.
usó la locura inútil de Don Quijote para criticar todo eso y proponer, a su manera, un nuevo tipo de heroísmo. Pero esperad, que aún hay más. Hay una capa final, un giro sorprendente, que une a nuestros dos protagonistas de una forma que nadie esperaría: la figura de la mujer. Y una vez más nos encontramos con ese juego de espejos. San Juan de Dios encuentra su misión sirviendo a las mujeres más desprotegidas de Granada, a mujeres de carne y hueso. Don Quijote, por el contrario, le dedica todas sus hazañas a una mujer ideal, a una fantasía que él mismo ha creado, Dulcinea del Toboso. Pero aquí es donde ocurre la magia del personaje. El gran punto de inflexión para Don Quijote llega cuando deja a un lado su fantasía para defender a una mujer real, a la desdichada Dorotea. Es en ese momento cuando su idealismo abstracto se vuelve compasión de verdad. Su amor de caballero se transforma en caridad cristiana y por fin su misión refleja la del santo. Y así es como al final de todo, estos dos locos, que parecían polos opuestos, nos demuestran que en el fondo estaban siguiendo el mismo mapa, una especie de pedagogía para transformar el alma. Y este es el mapa que ambos siguieron. Mirad los pasos. Todo arranca con la atención, darse cuenta del dolor que hay en el mundo. De ahí se pasa a la intención, decidir hacer algo para sanarlo. Luego viene la actitud, perseverar, aunque se rían de ti y fracases una y otra vez. El cuarto paso es la acción. Uno sirve con el cuerpo, el otro escribe con el alma. Para llegar al impacto final, intentar redimir el mundo, aunque sea solo un poquito. Al final, lo que Cervantes nos viene a decir a través de su loco cuerdo es algo muy potente. Que quizás el idealismo, la verdadera cordura, no es aceptar el mundo tal cual es, sino pelear por el mundo como debería ser, incluso si a los demás les parece una completa locura. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una para hoy. Si Cervantes usó su novela como un hospital para el alma de su tiempo, ¿cuáles son las enfermedades o las dolencias que el arte de nuestros días está intentando diagnosticar y quizás sanar?